La ciudad resplandecía con oro y decadencia, sus calles impregnadas del aroma del incienso y la corrupción. En el corazón del Vaticano, Rodrigo Boura, ahora el Papa Alejandro V, contemplaba su dominio con la mirada de un depredador. La tiara papal pesaba sobre su frente, pero era una carga que soportaba con deleite. Durante años había conspirado, sobornado y luchado para llegar al trono de San Pedro. Y ahora, por fin, la Santa Sede era suya. Los Borgia no eran nobles de nacimiento, pero eran despiadados por naturaleza. El ascenso de Rodrigo había sido impulsado por una red de alianzas selladas con oro español y promesas susurradas. Los cardenales que se oponían a él veían disminuir su influencia o sus vidas truncadas. La corte papal, que una vez fue un bastión de piedad, se había convertido en una guarida de vicio donde se ganaban y perdían fortunas en juegos de azar y favores de cortesanas. En el centro de todo se encontraba Lucrecia, la hija de Rodrigo, una visión de cabellos dorados y belleza de porcelana. Con solo 16 años, ya era un premio en los grandes diseños de su padre. Su risa resonaba por los dorados pasillos del Vaticano, pero tras su sonrisa se ocultaba la mente aguda de una jugadora en un juego que no había elegido. Junto a ella se cernía César, su hermano, un joven cardenal con los fríos ojos de un lobo y ambiciones que superaban incluso las de su padre. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Roma era una ciudad que prosperaba con el escándalo, y los Borgia proporcionaban amplio material. Las amantes de Rodrigo desfilaban abiertamente, sus hijos bastardos criados dentro de los muros del Vaticano. La reputación violenta de César crecía con cada enemigo que desaparecía en la noche, y Lucrecia, dulce, inocente Lucrecia, quedaba atrapada en el fuego cruzado de rumores e insinuaciones. La corte papal era un escenario y cada jugador conocía sus líneas, pero el guión estaba escrito con sangre. Fuera de los muros del Vaticano, la ciudad hervía. El pueblo murmuraba sobre veneno en el vino y dagas en la oscuridad. Los enemigos de los Borgia, los Della Roveris y los Scarzers, merodeaban como buitres, sus panfletos y hojas sueltas goteando veneno. Roma había visto corrupción antes, pero nunca tan descarada, tan personal. Y así, bajo los frescos techos del Palacio Apostólico, las semillas de una leyenda más oscura echaron raíces. Los susurros se deslizaban entre las sombras. ¿Qué clase de familia era esta? ¿Qué pecados se ocultaban tras puertas cerradas? El escenario estaba preparado, los jugadores listos, y el mundo jamás olvidaría el nombre Borgia. Los primeros susurros eran como humo, tenues, insustanciales, pero imposibles de ignorar. Se enroscaban por las tabernas de Roma, se deslizaban entre los labios de los cortesanos en las antesalas del Vaticano y se filtraban en la tinta de los panfletos anónimos que aparecían en las plazas al amanecer. La hija comparte el lecho del padre, la mirada del hermano se demora demasiado. Nadie podía decir quién pronunció esas palabras primero, pero se extendieron como la peste por la ciudad. Los enemigos de los Borgia no necesitaban pruebas, solo escándalo, solo algo lo suficientemente vil como para erosionar el control de la familia sobre el poder. ¿Y qué era más vil que el incesto? Los panfletos aparecieron de la noche a la mañana, burdos grabados en madera que representaban abrazos retorcidos, sus figuras lo suficientemente vagas como para evitar la mentira descarada, pero inconfundibles en su intención. El rostro gordo de Rodrigo, los rasgos afilados de César, el cabello suelto de Lucrecia, todo representado en una caricatura grotesca. El texto era aún peor, versos goteando insinuaciones, oraciones retorcidas en obscenidad. Oh, Padre nuestro que estás en el lecho, santificado sea tu nombre. Lucrecia, caminando por los jardines del Vaticano con sus damas, las veía callarse a su paso, sus ojos desviándose. No era tonta, sabía lo que decían, pero reconocerlo sería dar poder a los rumores. César, siempre el lobo, reaccionó de manera diferente. Atrapó a un impresor en la oscuridad de la noche, su daga presionando contra la garganta del hombre hasta que nombró a su mecenas como un lacayo pagado para distribuir suciedad. El cuerpo del impresor fue encontrado flotando en el Tíber a la mañana siguiente, con la lengua cortada. El mensaje era claro, pero el daño ya estaba hecho. El escándalo, una vez desatado, no podía ser enfundado tan fácilmente. Rodrigo, por su parte, lo desestimó todo con un gesto de su mano enjollada. «Deja que los perros ladren», le dijo a Lucrecia, con la voz pastosa por el vino. Envidian lo que no pueden tener. Pero su indiferencia solo alimentó la especulación. ¿Por qué un papa, representante de Dios en la tierra, no se enfurecería ante tal calumnia, a menos que los rumores tuvieran algo de cierto?
En un banquete ofrecido por el cardenal Orsini, una facción rival, un poeta recitó versos cargados de doble sentido, sus ojos parpadeando hacia Lucrecia mientras hablaba de flores arrancadas demasiado pronto. La sala estalló en risas ahogadas. Lucrecia, con las mejillas ardiendo, mantuvo la barbilla alta. Pero más tarde, en la intimidad de sus aposentos, destrozó un jarrón contra la pared. César la encontró allí, arrodillada entre los fragmentos. Pagarán, prometió, con la voz como una hoja desenvainada. Pero el pago no era suficiente. Los susurros habían echado raíces, y en las sombras de la Roma renacentista, donde la verdad y las mentiras eran moneda corriente, las historias más peligrosas eran las que la gente quería creer. El incesto era el pecado imperdonable, la violación de la naturaleza, la corrupción de los linajes, el desmoronamiento del orden divino. En un mundo donde la Iglesia predicaba la pureza y la santidad de la familia, ninguna acusación tenía más peso, y para los enemigos de los Borgia, eso la convertía en el arma perfecta. Roma había tolerado durante mucho tiempo los vicios de sus gobernantes, el soborno, el asesinato, incluso la ostentación descarada de amantes. Pero el incesto era diferente. Era un pecado tan monstruoso que no se podía pronunciar en voz alta en buena compañía, pero tan tentador que se extendía como la pólvora en la oscuridad. Los Borgia ya eran denostados por su sangre española, su insaciable codicia y su descarado nepotismo, pero los susurros de incesto los transformaron de simples pecadores en algo mucho peor, abominaciones. Y, sin embargo, la ironía era amarga. Los Borgia eran culpables, solo que no de esto. Rodrigo había comprado el papado con cofres de oro, asegurando los votos de cardenales cuya piedad se disolvía al ver la moneda española. César había ordenado asesinatos con la crueldad casual de un hombre que se creía por encima de la justicia terrenal. Los matrimonios de Lucrecia se negociaban como acuerdos comerciales, su cuerpo una moneda de cambio en los interminables juegos de poder de su padre. Estos eran pecados que Roma podía entender, incluso esperar. Pero no eran suficientes para destruir a la familia. No como este rumor podía hacerlo. Los panfletos se volvieron más audaces. Uno, deslizado bajo la puerta de un embajador veneciano, representaba a Lucrecia como una Fedra moderna, con los brazos entrelazados con su padre y su hermano. Otro, leído en voz alta en las tabernas del Trastevere, contaba la historia de una llave papal que abría más que las puertas del cielo. Los enemigos de los Borgia no necesitaban pruebas, solo la semilla de la duda, regada por el apetito del público por el escándalo. Incluso las propias enseñanzas de la Iglesia alimentaban las llamas, sermones sobre la moralidad, sobre los pecados de Sodoma, sobre la condenación que esperaba a quienes profanaban los lazos sagrados. Todo se retorció en veladas condenas a los Borgia. Un predicador florentino, con la voz temblorosa de furia justa, habló de una casa donde la serpiente anida en el lecho matrimonial. No nombró nombres, no necesitaba hacerlo. Lucrecia, atrapada en el ojo de la tormenta, se convirtió tanto en villana como en víctima. Para algunos, era la seductora, la tentadora, que había atrapado a sus propios parientes. Para otros, era la víctima, la inocente, corrompida por los hombres que debían haberla protegido. La verdad importaba menos que la historia, y la historia era demasiado deliciosa para resistirse. César, siempre el estratega, vio el peligro. Nos pintan como monstruos, le espetó a su padre, porque no pueden derrotarnos como rivales. Rodrigo, reclinado en sus aposentos con una copa de vino, solo se rió entre dientes. Que hablen, las palabras son viento. Pero las palabras, como sabía César, podían derrocar imperios. Los verdaderos pecados de los Borgia, sus sobornos, sus asesinatos, su ambición descarada, eran mundanos al lado del mito que estaba tomando forma, un mito que le sobreviviría a todos. Porque, al final, la historia no recuerda lo que hacen los hombres, sino lo que otros dicen que hicieron. Y Roma ya estaba escribiendo el epitafio de los Borgia con tinta manchada de veneno. Lucrecia Borgia nunca fue simplemente una hija. Era una llave de oro finamente forjada, para las bóvedas de poder que su padre, Alejandro V, buscaba abrir. Desde el momento en que pudo caminar, había sido preparada para un propósito singular, servir a la dinastía Borgia. Pero, ¿era una participante voluntaria en las maquinaciones de su padre o simplemente una víctima movida por el tablero de ajedrez de la política renacentista? La respuesta, como gran parte de su vida, yacía envuelta en las sombras del Vaticano. Rodrigo Borgia nunca había sido un hombre que dejara que el sentimiento interfiriera con la ambición. Su amor por Lucrecia era real, de eso había pocas dudas, pero era un amor atemperado por el cálculo. Ella era su activo más valioso,
una joya para ser canjeada por alianzas, tierras e influencia. A la edad de 13 años, ya había sido comprometida 2 veces. Su mano fue prometida a nobles cuya lealtad podía comprarse o cuyos territorios podían ser absorbidos por la red Borgia. El primer matrimonio, con Giovanni Sforza de Pesaro, fue una fría transacción. Los Sforza eran una poderosa familia milanesa y la unión aseguró los intereses del norte de Alejandro. Pero cuando los vientos políticos cambiaron, también lo hizo el destino de Lucrecia. El matrimonio fue disuelto en circunstancias turbias. Giovanni huyó de Roma aterrorizado, con rumores de que la anulación se basaba en afirmaciones de su impotencia o, peor aún, que Alejandro había fabricado toda la ordalía para liberar a Lucrecia para un matrimonio más ventajoso. «Serás una reina», le había murmurado su padre cuando el edificio del matrimonio se derrumbó, sus dedos acariciando su mejilla con engañosa ternura. No una condesa, no la esposa de un señor, una reina. Lucrecia había inclinado la cabeza, con voz firme, como desees, Santo Padre. Pero, tras esas palabras obedientes, ¿qué sentía realmente? Algunos historiadores la pintarían más tarde como un adorno pasivo, su voluntad totalmente sometida a la de su padre. Otros argumentarían que era una jugadora astuta en el juego, su dulzura una máscara para una mente tan afilada como cualquier daga. La verdad quizás se encuentre en algún punto intermedio. Su segundo matrimonio, con Alfonso de Aragón, un príncipe de Nápoles, fue otra pieza en el gran diseño de Alejandro. Nápoles era una joya en el Mediterráneo y, con Lucrecia como su futura reina, los Borgia dominarían el sur como lo hacían Roma. Pero esta unión también terminaría en sangre. Alfonso no viviría para ver su trono, su cuerpo quedaría destrozado en un callejón romano, sus asesinos nunca fueron nombrados, pero fueron ampliamente sospechosos. Fueron estos matrimonios, estos cambios abruptos y brutales en su destino, los que alimentaron los susurros más oscuros. ¿Por qué un padre haría desfilar públicamente a su hija a través de compromisos y anulaciones, a menos que hubiera algo antinatural en su vínculo? Se burlaban los panfletistas. ¿Qué novio podría satisfacer a una novia ya reclamada por su propia parentela? Las damas de Lucrecia informaron haberla escuchado llorar por la noche, pero al amanecer siempre estaba compuesta, su rostro era una máscara serena mientras asistía a misa al lado de su padre. Era resignación, complicidad o la férrea resolución de una mujer que entendía que la supervivencia en la corte Borgia significaba jugar mejor que nadie. Alejandro, por su parte, parecía imperturbable por los rumores. Cuando un cardenal se atrevió a aludir al escándalo en una reunión del consistorio, la risa del papa resonó por toda la sala. ¿Acaso creen que compartiría un tesoro así con ningún hombre, ni siquiera con mi propio hijo? El gesto fue calculado, lo suficientemente descarado como para burlarse de la acusación, pero entrelazado con la ambigüedad suficiente para inquietar. Al final, el valor de Lucrecia para su padre nunca estuvo en duda. Ella era el instrumento perfecto, hermosa, inteligente, maleable cuando era necesario, despiadada cuando era requerido. Si ella abrazó su papel o simplemente lo soportó, poco le importó a Alejandro. Los Borgia no lidiaban con el amor, lidiaban con el poder, y el poder, como Roma estaba aprendiendo, era algo mucho más peligroso que el deseo. César Borgia se movía por Roma como una hoja desenvainada, rápido, silencioso y mortal. Donde su padre gobernaba con oro y astucia, César prefería el acero. Su reputación estaba grabada con sangre. El cardenal que había dejado a un lado sus túnicas por la armadura, el hijo del papa que comandaba ejércitos con la misma facilidad con la que una vez recitó las escrituras. Pero fue su relación con Lucrecia lo que realmente hizo que las lenguas se movieran. Los hermanos eran inseparables. César, siempre el protector, rondaba al lado de Lucrecia, su presencia era una advertencia silenciosa para aquellos que pensaran en dañarla u ofenderla. La acompañaba a misa, se demoraba en sus banquetes y desestimaba a sus pretendientes con una mirada que prometía violencia. Para los extraños, su cercanía era antinatural. Para los Borgia, era simplemente la manera de su mundo. Lucrecia, por su parte, parecía disfrutar de la sombra de su hermano. Donde otros veían amenaza, ella veía devoción. Nadie lo entiende como yo, confió una vez a una dama de compañía, con la voz teñida de orgullo. No es el monstruo que pintan. Pero Roma lo sabía mejor, o al menos eso creía. Los rumores habían comenzado años atrás, cuando Lucrecia era aún una niña. Susurros de que César se demoraba demasiado en sus aposentos, que sus besos se prolongaban en su mejilla, que sus regalos, joyas, sedas, una daga con una empuñadura de perlas, eran más apropiados para un amante que para un hermano. La verdad, como siempre,
era más turbia. César era posesivo, sí, pero si su amor era fraternal o algo más oscuro, nadie podía decirlo con certeza. Incluso la historia duda en trazar la línea. Lo que era innegable era el papel de César en los escándalos de Lucrecia. Cuando su primer matrimonio con Giovanni Sforza se derrumbó, fue César quien entregó los papeles de la anulación y César quien se rumoreaba que había amenazado la vida de Giovanni si se negaba a firmar. Cuando su segundo marido, Alfonso de Aragón, fue encontrado apuñalado en un callejón, fue el nombre de César el que salió a la superficie como un cadáver en el Tíber. Mataría por ella, murmuraban los cortesanos. Pero mataría a causa de ella. La pregunta perseguía la reputación de Lucrecia. ¿Eliminó César a Alfonso por necesidad política o por celos? El momento era condenatorio. Alfonso había sido joven, guapo, amado por Lucrecia de una manera que ninguno de sus anteriores pretendientes lo había sido. Su matrimonio había sido uno de raro afecto, un fugaz atisbo de felicidad en el mundo despiadado de los Borgia, y luego, abruptamente, terminó en sangre. César nunca lo confesó, pero tampoco lo negó. Cuando fue presionado por un noble borracho en un banquete, simplemente sonrió, agitando su vino, un hombre que no puede conservar lo que es suyo no merece conservarlo. El noble no volvió a hablar esa noche. El dolor de Lucrecia fue público, sus lágrimas genuinas. Pero en cuestión de semanas, estaba de vuelta al lado de su padre, su ropa de luto cambiada por sedas, su rostro una máscara de compostura. Algunos decían que había perdonado a César, otros susurraban que lo había sabido todo el tiempo. El vínculo de los hermanos solo se profundizó tras los hechos. César, siempre el estratega, se aseguró de que el próximo matrimonio de Lucrecia fuera con un hombre de su elección, Alfonso de Este, duque de Ferrara, una unión que aseguraría el legado de los Borgia en el norte. Y Lucrecia, siempre la hija hermosa, asintió. Pero Roma nunca olvidó. Los rumores se enquistaron, alimentados por la reputación despiadada de César y el silencio enigmático de Lucrecia. ¿Habían sido socios en el crimen? ¿Su vínculo había cruzado la línea de la lealtad a algo innombrable? La verdad, como gran parte de las vidas de los Borgia, estaba enterrada bajo capas de poder, propaganda y veneno. Pero una cosa era cierta. A la sombra de César Borgia, Lucrecia estaba tanto protegida como prisionera. Una reina en un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba dictado por la sangre. Y la sangre, como los Borgia sabían mejor que nadie, era lo único que nunca se limpiaba. La sala de banquetes brillaba como una jaula dorada, las velas goteaban cera sobre los platos de plata, sus llamas proyectaban largas sombras parpadeantes sobre las paredes con frescos. El Papa Alejandro V se sentó a la cabeza de la mesa, su risa resonaba mientras levantaba una copa enjollada a sus labios. Alrededor de él, los hombres más poderosos de Roma festejaban, cardenales con sus sedas carmesí, nobles con sus anillos relucientes, todos ellos inconscientes de que eran jugadores en un juego mortal. Esta era la mesa de los Borgia, y no todos los que cenaban saldrían vivos. Lucrecia, envuelta en terciopelo esmeralda, presidió la fiesta con una gracia practicada, sus dedos acariciaban el tallo de su copa de vino, sus labios curvados en una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. A su lado, César acechaba como una pantera, con la mirada afilada mientras recorría la sala. El aire era denso con el aroma de las carnes asadas y el vino especiado, y algo más, algo agrio bajo el perfume. El primero en vacilar fue el cardenal Orsini. Su rostro, ya sonrojado por el vino, se puso ceniciento. Se agarró el estómago, con la respiración entrecortada. «Me siento indispuesto», murmuró, pero sus palabras se perdieron en la guarida de la risa. Para cuando su cuerpo golpeó el suelo, convulsionando, los sirvientes ya se movían hacia adelante, no para ayudar, sino para arrastrarlo discretamente. La música siguió sonando. Uno por uno, otros comenzaron a tambalearse. Un joven señor vomitó en su plato. Un obispo se arañó la garganta, con los ojos saltones. El veneno actuó con rapidez. Un asesino silencioso en el vino, el pan, las frutas azucaradas. Algunos decían que era cantarella, la infame poción de los Borgia, una mezcla tan refinada que no dejaba rastro, solo cadáveres. Lucrecia observó todo, con expresión serena. Cuando César se inclinó cerca, su aliento cálido contra su oído, no se inmutó. «No debieron haberse cruzado en nuestro camino», murmuró. Ella bebió un sorbo de su vino, no debieron. Al amanecer, 6 hombres estaban muertos. La historia oficial culparía a los mariscos en mal estado, un trágico accidente. Pero Roma lo sabía mejor. Los susurros se extendieron como la pólvora.
Los Borgia habían purgado a sus enemigos a plena vista, festejando mientras sus invitados se ahogaban con sus últimos alientos. No fue el primer banquete de este tipo, ni sería el último. Estos banquetes envenenados se convirtieron en leyenda, reforzando la imagen monstruosa de la familia. ¿Qué clase de gente asesinaba bajo el disfraz de la hospitalidad? ¿Qué clase de hija se sentaba con calma mientras los hombres morían en su mesa? La respuesta era sencilla. Los Borgia no eran como otras personas, jugaban con sus propias reglas, y ay de aquellos que lo olvidaran. Mientras los cuerpos eran retirados, Alejandro levantó su copa una vez más, con una sonrisa jovial, por la salud, brindó, y los supervivientes, temblando, bebieron. La boda había sido un espectáculo de seda y oro, una exhibición del poder de los Borgia destinada a deslumbrar a Roma. Lucrecia, apenas 13 años, se había parado ante el altar con un vestido de encaje veneciano, sus pequeñas manos entrelazadas con las de Giovanni Sforza, señor de Pesaro. El novio, el doble de su edad, sonrió con la confianza de un hombre que se creía favorecido por la fortuna. Aún no sabía que su matrimonio era una transacción, una que terminaría tan abruptamente como había comenzado, y con susurros más oscuros que el Tíber a medianoche. El banquete que siguió fue fastuoso incluso para los estándares de los Borgia. El vino corrió a raudales y las mesas crujieron bajo el peso de los pavos reales asados, sus plumas adheridas con una grandeza grotesca. Lucrecia, con el rostro cubierto con una máscara de serenidad practicada, aceptó brindis de hombres que la miraban como un premio. Al otro lado del salón, su padre y su hermano observaban, con expresiones inescrutables. Cuando llegó el momento de la ceremonia del lecho, los invitados estallaron en vítores lascivos. La tradición exigía que la novia fuera escoltada a la cámara nupcial, donde el matrimonio sería consumado bajo la mirada de testigos, prueba de su legitimidad. Pero cuando la multitud se abalanzó hacia adelante, Alejandro levantó una mano. Basta, dijo, con la voz cortando el ruido. Mi hija aún es una niña, déjenlos retirarse en paz. La sala quedó en silencio. Era una violación de la costumbre, una negativa a dejar que Roma viera sellado el matrimonio. El rostro de Giovanni se ensombreció, pero no se atrevió a protestar. Lucrecia fue conducida por sus damas, con pasos medidos, con los ojos bajos. Tras puertas cerradas, la verdad de lo que ocurrió, o no, se convertiría en objeto de febril especulación. Giovanni afirmaría más tarde que el matrimonio fue consumado. Lucrecia, en el proceso de anulación, insistiría en que no lo fue. Pero la anulación en sí fue una obra maestra de astucia borgiana. Alejandro, necesitado de romper lazos con los Sforza a medida que los vientos políticos de Milán cambiaban, declaró nulo el matrimonio por motivos de no consumación, una humillación para Giovanni, que fue obligado a firmar un documento que daba fe de su propia impotencia. Ningún hombre admitiría tal cosa voluntariamente. Me amenazaron, espetó Giovanni a sus aliados tras huir de Roma. El propio hijo del Papa me puso un cuchillo en la garganta. Los rumores se echaron a volar. ¿Había sido Giovanni impotente, como afirmaban los Borgia, o algo mucho más siniestro había impedido la consumación del matrimonio? Susurros se deslizaron por las calles, ¿habían intervenido el padre o el hermano de Lucrecia? ¿Había sido mantenida intocable para propósitos más oscuros? La postura oficial del Vaticano era firme, el matrimonio era inválido, y Lucrecia era libre de casarse de nuevo por el bien de la Iglesia. Pero Roma no se convenció tan fácilmente. ¿Fue la anulación un acto de maniobras políticas o, peor aún, de secretos demasiado viles para nombrarlos? Lucrecia, por su parte, no dijo nada. Se retiró al convento de San Sixto, su repentina piedad levantando cejas. ¿Era dolor, vergüenza o una retirada estratégica, permitiendo que el escándalo se enfriara antes de su próximo papel en las ambiciones de su padre? Giovanni, despojado de su novia y de su orgullo, pasaría años arremetiendo contra los Borgia, su furia alimentando los rumores, son monstruos, escribió a un compañero noble. ¿Qué clase de padre anula el matrimonio de su hija por tales motivos, a menos que tenga otros usos para ella? La pregunta quedó sin respuesta. Para Lucrecia, la primera noche de bodas no fue un comienzo, sino un preludio, una muestra de las traiciones e intrigas que definirían su vida. Y para Roma, fue la prueba de que en la casa de Borgia, incluso el amor era un arma. El convento de San Sixto era un mundo alejado de los dorados salones del Vaticano. Sus altos muros de piedra amortiguaban el clamor de Roma, y el aroma del incienso y el pergamino húmedo reemplazaba la decadencia perfumada de la corte papal. Aquí, Lucrecia Borgia buscaba refugio, o al menos la apariencia de él. Su llegada había sido rápida e inesperada,
vestida con una simple lana, su cabello dorado oculto bajo un velo. Se había deslizado a través de las puertas del convento como un fantasma. La abadesa, una mujer severa con ojos como pedernal, la había recibido con reverencia cautelosa. Después de todo, esta era la hija del papa, una pecadora o una santa. La abadesa no se atrevió a adivinar. Los susurros la siguieron, incluso aquí. Tras los claustros del convento, las monjas hablaban en voz baja del escándalo que había llevado a Lucrecia en medio de ellas. Algunas la compadecían, una niña novia desechada por su marido, abandonada por su familia. Otras la miraban con suspicacia. ¿Por qué una chica de su rango se retiraría a tal austeridad a menos que llevara un secreto demasiado pesado para que el mundo lo soportara? El rumor echó raíces como una mala hierba. Lucrecia estaba embarazada. Se extendió por los corredores del convento, llevado en los labios de las novicias que robaban miradas a su cintura. ¿Era de Giovanni Sforza, concebido en ese breve matrimonio disputado? ¿O era algo más oscuro, un hijo del pecado, cuyos orígenes eran demasiado viles para nombrarlos? Los panfletos que circulaban por Roma ya la habían pintado como una tentadora, una hija que compartía el lecho de su padre. Ahora su repentino retiro solo alimentaba el fuego. Lucrecia no dijo nada. Asistía a misa con la cabeza inclinada, con los dedos aferrados con fuerza a su rosario. Se arrodillaba durante horas en la capilla, con los labios moviéndose en una silenciosa oración. Pero las monjas notaron cómo a veces le temblaban las manos, cómo su respiración se agitaba cuando las campanas tocaban. César llegó una vez, encapuchado y sin anunciarse. La abadesa casi se desmaya cuando entró en el patio, con sus botas esparciendo grava. Él y Lucrecia hablaron en voz baja y urgente cerca del jardín de hierbas, con los rostros cerrados. Cuando se fue, su expresión era amenazante. A la mañana siguiente llegó un médico, un hombre discreto sin vínculos con el Vaticano. Examinó a Lucrecia tras puertas cerradas. Las monjas pegaron sus oídos a la madera, pero no oyeron nada. Cuando salió, su rostro era inescrutable. La verdad, fuera la que fuera, permaneció oculta. Pero los chismosos de Roma no necesitaban pruebas. La historia cobró vida propia. Lucrecia, la flor envenenada, había sido enviada a esconder su vergüenza. Algunos decían que había dado a luz a un hijo en secreto, un bebé llevado a escondidas al campo. Otros afirmaban que había tomado hierbas para purgar su vientre, sus pecados lavados con sangre. Alejandro V, cuando fue presionado por sus cardenales, se rió de los rumores. Mi hija es piadosa, declaró. Busca consuelo en la gracia de Dios. ¿Le negarían eso? Sin embargo, incluso sus aliados intercambiaron miradas. El momento era demasiado oportuno, los susurros demasiado fuertes. Lucrecia permaneció en San Sixto durante meses. Su ausencia de la corte, un vacío lleno de especulaciones. Cuando finalmente regresó al Vaticano, estaba más pálida, más delgada, pero su mirada era firme. Los rumores no la habían roto. En todo caso, la habían endurecido. Sus enemigos observaban, esperando un paso en falso. Pero Lucrecia había aprendido la lección más valiosa de todas. En el mundo de los Borgia, la supervivencia no se trataba de inocencia o culpabilidad, se trataba de control. Y así, regresó a la luz, con la cabeza alta, con sus secretos enterrados profundamente. Dejen que Roma susurre, pensó, lo sobreviviré a todos. Las calles de Roma estaban resbaladizas por la lluvia la noche en que murió Alfonso de Aragón. Lucrecia había llorado cuando le trajeron la noticia. Su segundo marido, el guapo y gentil Alfonso, el único hombre que se había atrevido a amar, yacía roto en el barro de un callejón, con el cuerpo perforado por las hojas de un asesino. Los asesinos se habían desvanecido como sombras, dejando atrás solo sangre y el eco de pasos apresurados. La ciudad contuvo el aliento. Todos sabían quién se beneficiaba de la muerte de Alfonso. La alianza aragonesa se había agriado. Nápoles ya no era útil para las ambiciones de Alejandro V, y César Borgia, siempre la serpiente en el jardín, no había ocultado su desprecio por su cuñado. Lucrecia, envuelta en negro, se arrodilló junto al cadáver de su marido a la tenue luz de la capilla. Su rostro aún era hermoso en la muerte, la violencia de su final discordante con la paz que se había asentado sobre sus facciones. Le dio un beso en la fría frente, sus lágrimas cayeron sobre su pecho inmóvil. ¿Quién hizo esto?, susurró. Los guardias se movieron con incomodidad. Nadie respondió. Pero Roma ya tenía su veredicto. César llegó al amanecer, con sus botas dejando huellas de barro en el suelo de la capilla.
Se detuvo sobre el cuerpo de Alfonso, con la expresión ilegible. Lucrecia no levantó la vista. Lloras demasiado fuerte, dijo al fin, con voz baja. Los aragoneses usarán tu dolor como un arma. Sus manos se apretaron en su regazo. Temblaron. Lo hiciste tú. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. César exhaló por la nariz, un sonido casi como arrepentimiento. Era una amenaza, lo sabes. La respiración de Lucrecia se entrecortó. Alfonso había sido muchas cosas, un príncipe de Nápoles, una víctima en los juegos de su padre, pero nunca había sido una amenaza para ella. Le había traído música, poesía, fugaces momentos de ternura en un mundo que exigía acero, y ahora se había ido. César se acercó a ella, pero ella retrocedió. Su mandíbula se tensó. El mundo no es amable con las mujeres que aman demasiado libremente, dijo fríamente. Te ahorré el dolor de aprender esa lección demasiado tarde. Las palabras fueron un cuchillo retorcido en sus costillas. Fuera de la capilla, los susurros ya habían comenzado, los Borgia habían asesinado a uno de los suyos. No por primera vez, ni por última. Pero esta muerte era diferente. No era un cardenal que había sobrevivido a su utilidad. No era un rival que había cruzado a la familia, era el marido de Lucrecia, su corazón. Y si César podía hacer esto, ¿de qué más era capaz? Los rumores explotaron como pólvora. Los panfletos circularon en cuestión de horas, con su tinta aún húmeda, representando a César como Caín y a Lucrecia como un Abel llorando. Los enemigos de los Borgia aprovecharon el momento, con sus voces goteando falsa simpatía. ¿Qué clase de hermano mata el amor de su hermana? A menos que el amor fuera suyo para reclamarlo todo el tiempo. El dolor de Lucrecia fue público, pero su rabia fue privada. Se retiró a sus aposentos, negándose a recibir visitantes, incluso a su padre, que envió obsequios conciliatorios de joyas y perfumes que ella dejó intactos. Por primera vez en su vida, la hija hermosa había sido traicionada, y Roma nunca la dejaría olvidarlo. El asesinato de Alfonso se convirtió en la piedra angular del mito de los Borgia, prueba de que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su traición. Los susurros de incesto, una vez desestimados como calumnias, ahora adquirieron un peso siniestro. ¿Por qué más César eliminaría a un rival por el afecto de Lucrecia? ¿Por qué más un papa permitiría que su hijo asesinara al marido de su hija? Las respuestas, reales o imaginarias, pintaron un cuadro demasiado monstruoso para ignorarlo. César, siempre pragmático, parecía indiferente al alboroto. Cuando un enviado español se atrevió a cuestionarle, sonrió y le ofreció al hombre una copa de vino. Los accidentes ocurren, dijo a la ligera. El enviado rechazó la bebida. Lucrecia, mientras tanto, se convirtió en un fantasma en su propio palacio. Sus damas informaron haberla escuchado llorar por la noche, pero de día era una estatua, hermosa, intocable, con sus emociones encerradas donde nadie podía verlas. Solo una vez rompió su silencio. En una misa privada por el alma de Alfonso, se volvió hacia su hermano, con la voz apenas audible, «Me lo quitaste». La mirada de César no vaciló, «Te protegí». Ella se rió entonces, un sonido como cristales rotos. «No, solo demostraste lo que todos dicen de nosotros». Y con eso, se alejó, dejándolo de pie a la luz de las velas, el arquitecto de su propia condenación. La sangre de Alfonso había sellado el destino de los Borgia. A partir de esa noche, el mundo los vería no solo como corruptos, no solo como despiadados, sino como algo mucho peor, una familia que devoraba a los suyos. Y Lucrecia, la eterna víctima, había aprendido la ley.